40.000 amputaciones son ejecutadas solo del lado de la Unión. Apenas 24.000 de ellas con anestesia. Los médicos ejecutan docenas de cirugías sin siquiera lavarse las manos. Era 7 veces más seguro luchar en la batalla de Gettysburgo que enviar a un ejército al hospital. La tasa de mortalidad era de entre 30 y 40%. Amputar miembros era solo parte del problema. Había que enfrentar también el problema de la gangrena, supuraciones, infecciones, y la tasa de mortalidad se incrementaba de manera asombrosa. La guerra civil estadounidense es un clásico ejemplo de por qué Sun Tzu advierte en contra de ir a la guerra en primer lugar. Pero otros principios del arte de la guerra demostrarían ser instrumentales en la manera como terminó la guerra. Sun Tzu dice: aquellos diestros en el arte de la guerra atraen al enemigo al campo de batalla, no son atraídos por él. Pensilvania, 1863. La guerra civil es un punto muerto y sangriento. Para finales de junio de ese año, el general confederado Robert E. Lee, en un atrevido movimiento, moviliza su ejército de casi 60.000 hombres en el territorio de la Unión. Pese a que muchas de las batallas de la guerra civil estadounidense se han librado en el sur, Lee decide que el momento es apropiado para invadir el suelo de la Unión. El plan de Lee es destruir tantos destacamentos militares como sea posible en Maryland y Pensilvania, mientras que los ejércitos de la Unión defienden Washington, D.C. Uno de los objetivos claves es Campo Cortain, en las afueras de Harrisburgo, el mayor almacén de abastecimiento militar en el norte. La estrategia del ataque de Lee en el norte no es primordialmente militar, como lo es política, pues lo que intentará será esencialmente derrotar a Lincoln en el terreno político. Lo que espera es que una derrota masiva del norte anime a la gente a perder la fe en la guerra. La atrevida acción militar de Lee para alcanzar una victoria política responde más a una estrategia de Go que a una estrategia de ajedrez, exactamente el tipo de plan que Sun Tzu hubiera admirado. Pero a medida que la fuerza principal de Lee se desplaza hacia el norte, una escaramuza surge en Gettysburgo entre dos unidades de caballería. El general confederado Heath tenía una división en Cashtown y quería movilizarse hasta Gettysburgo para conseguir zapatos en una fábrica de allí. Esa fue la única razón por la que fue. Y él, de esta manera, se desplazó sin ningún entendimiento de lo que lo aguardaba. Y en el proceso desató la guerra más grande jamás librada en el hemisferio occidental. A Lee le avisan de la escaramuza y le dicen que una gran fuerza de la Unión se encuentra en Gettysburgo. En vez de enviar una unidad de caballería para que haga el reconocimiento, Lee ordena la movilización de todo su ejército. Es un error colosal. Lee decide abandonar el plan original, renuncia a lo que llamaríamos enfoque estratégico y comete el error de permitir que el desarrollo operativo guíe la estrategia. Lee ordena que todas sus fuerzas converjan en Cashtown, una pequeña aldea a 11 kilómetros de Gettysburgo. A Sun Tzu no le gustaría esta elección, ya que Cashtown no ha sido totalmente explorada. Si Robert Lee hubiera leído a Sun Tzu, hubiera sabido que era mejor emplear los recursos en averiguar lo que realmente estaba sucediendo que proceder a actuar en base a lo que se pensaba que estaba sucediendo. Sun Tzu dice: muévete solo cuando veas una ventaja y cuando haya algo que ganar. Solo lucha si una posición es crítica. Unos 60.000 soldados confederados comienzan a aparecer desde las cercanas Cashtown y Carlisle. 3.000 soldados de la Unión toman posición en la colina de McPherson. Allí intentarán contener la arremetida de soldados enemigos hasta que llegue la ayuda. Pero las fuerzas de la Unión se encuentran a muchos kilómetros hacia Washington, D.C. Así que los soldados de la Unión se retiran hacia el sureste a las montañas de Cemetery, una cadena montañosa al este del pueblo que tiene la forma de un anzuelo de pescar. Las montañas de Cemetery proporcionan una fuerte ventaja defensiva.
El terreno está tan obviamente a favor de la defensa que supongo que casi todos los subtenientes de West Point hubieran elegido ese terreno si hubieran tenido la oportunidad. Cuando el general de la Unión, Hancock, llega, declara que es la mejor posición natural que jamás ha visto. Lee inmediatamente ve el peligro de la posición de la Unión, pero debido a que las tropas de la Unión todavía están rezagadas, él cree que son vulnerables. Lee da una orden al general confederado Ewell, que muchos creen que en realidad no es una orden. Lee le dice, ataca cuando creas que es práctico. No le ordena que ataque. Ewell, nuevo en el campo, no sabía qué demonios estaba sucediendo, así que decide no atacar. Decidió que no era práctico porque sus tropas estaban cansadas, exhaustas, y él quería descansar. Pese a que algunos critican a Ewell por no seguir la orden, las palabras de Sun Tzu harían responsable a Lee. Si nos remontamos a la famosa reunión entre el rey Helu de Wu y Sun Tzu durante el incidente en el Palacio de las Concubinas, Sun Tzu dice en ese momento que si las órdenes no son claras, la culpa es del general. En Gettysburgo vemos a Lee impartiendo órdenes muy poco claras y muy ambiguas a sus subordinados. Los refuerzos de la Unión pronto llegan y fortalecen su posición. Lee ahora se enfrenta con una batalla cuesta arriba que casi seguramente va a perder. Sun Tzu dice, cuando el enemigo ocupa tierras altas, no lo confrontes. Si ataca cuesta abajo, no le hagas oposición. Cuando cae la noche durante el primer día de la batalla de Gettysburgo, Lee se reúne con otro general confederado, James Longstreet, un hombre que aborda la situación desde la perspectiva de Sun Tzu. Longstreet desea que Lee abandone la idea de atacar a la Unión en tierras altas. En vez de eso, quiere marchar al sur, hacia las montañas de Cemetery, y luego al este a Washington, D.C. Longstreet dice, esto forzará al ejército de la Unión a venir hasta las montañas de Cemetery y atacarlos donde estamos. Y si nos atacan, ganaremos. Y eso hubiera sido precisamente lo que Sun Tzu hubiera recomendado. Pero Lee dice que no. Apunta a las montañas de Cemetery y dice, el enemigo está allí, y yo lo atacaré allí. Lee ha abandonado por completo su estrategia de Go y la revierte al ajedrez. Longstreet está sorprendido. Él ve al ejército de la Unión atrincherado en las colinas y sabe que no deben atacarlos. Sun Tzu habría advertido en contra de esto. Hubiera dicho, evalúen la situación, ajusten sus fuerzas y encuentren otra manera de atacar al enemigo.